Bueno, primero que nada, buenas noches. Hoy día vamos a tratar, en realidad, tratar sobre zapatas es bastante extenso. Hay muchos puntos ahí a tocar entre, entre todas las cosas que hay para tocar. Está el dimensionamiento, luego del dimensionamiento viene lo que es el diseño propiamente dicho, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese punto, ¿no? A ver, creo que no puedo ver bien quiénes están en línea. Ya, perfecto. Bueno, creo que ya todos me ven. Ya. Bueno, entonces el primer tema que les voy a tocar es, normalmente cuando uno diseña una zapata, cual sea, en la zapata hay, para poder diseñarla, existen prácticamente dos procesos a hacer. Uno viene a ser el dimensionamiento, con el cual ustedes sacan las dimensiones de la zapata. Y la otra es propiamente el diseño. En el dimensionamiento ustedes utilizan cargas a servicio, cargas en servicio. ¿Qué significa? Son cargas sin amplificar. Eso en cualquier norma. La norma del ACI utiliza cargas a servicio, la norma peruana utiliza cargas a servicio, la mayoría de normas utiliza cargas a servicio. Y la parte de diseño lo hace a cargas últimas. Cuando hablamos de dimensionamiento, ¿qué significa? Sacar las dimensiones, ¿no? ¿Qué proporción tiene la zapata? ¿Cuánto por cuánto es? Y cuando hablamos de diseño, hablamos de peralte, y la otra cosa que llamamos es el acero, ¿no? Eso es lo primero que hay que tener claro. Les he puesto como fondo una cimentación bonita inventada en el 2017 por Dominic. Este aparato sirve para soportar más apunzonamiento. Como sabrán, las zapatas no llevan estribos. Como no llevan estribos, necesitan mayor peralte. Solo trabajan con el peralte para tomar todos los cortantes posibles. Y este señor hizo este invento que justamente trata de tomar los cortantes en una dirección y en dos direcciones, tanto el de punzonamiento como el de cortante por flexión. Bueno, se ha dividido la presente presentación en una primera parte donde se diseña una carga uniaxial y otra parte donde se hace una carga biaxial, ¿no? Para momentos en dos lados. Primero les voy a hablar del dimensionamiento. Luego de ello vamos a entrar a dimensionamiento. Lo primero que ustedes tienen que saber, lo más básico en una zapata, es lo siguiente, ¿no? Vamos a imaginarnos que tenemos una zapata tal que solamente le cae una carga axial. Esto de acá solamente se da en estructuras metálicas, ¿no? Donde solamente hay cargas axiales y cortante y no momento, solamente se da en estructuras metálicas, pero vamos a imaginar que es una estructura metálica y que hay una carga axial. O podría ser en un lugar donde no haya sismo, ¿no? Caso, no, tal vez Brasil, ¿no? Donde no tienen tantas cargas laterales, ¿no? Salvo la de viento, tal vez, ¿no? Eh, entonces, en lo más simple que podemos ver una zapata es sacar un metradito por áreas tributarias, colocar la carga que llega, ¿no? Y esa carga que llega va a producir un esfuerzo en el suelo. Ese justamente es el esfuerzo en el suelo. El esfuerzo en el suelo, o el esfuerzo de la estructura, el esfuerzo producido por la estructura, viene a ser igual al peso total entre el área de la zapata. Entonces, ¿qué significa? Que el esfuerzo que la estructura va a producir al suelo tiene que ser menor que la capacidad portante del suelo, que esto de acá es lo que aguanta el suelo. Entonces, por lógica propia, lo que aguanta
siempre tiene que ser mayor que la carga que va a recibir. Entonces, basta con cumplir esto de acá y ya tienen las dimensiones de la zapata. Esto es el esfuerzo producido por la estructura y esto es la capacidad portante del suelo. Bueno, ustedes deben de saber, espero que sepan, y si no, bueno, tienen que aprender, ¿no? Que en su mayoría los especialistas del suelo nos tienen que dar unas cuantas cosas, ¿no? Nos tienen que dar la capacidad portante del suelo, uno, que es la de acá. Nos tienen que dar, a ver, ¿dónde está esto de acá? Nos tienen que dar la capacidad portante del suelo, ¿no? Nos tienen que dar el nivel de desplante, o el nivel de fondo de zapata, como quieran llamarlo, ¿no? Nivel de fondo de zapata, nivel de desplante, fondo de zapata, como quieran llamarlo, eso también nos tiene que dar el especialista de suelo, porque el especialista de suelo, cuando calcula la capacidad portante, lo hace a una altura. Para diferentes alturas, calcula diferentes resistencias de suelo. La otra cosa que podría ser que nos dé también si lo solicitamos el coeficiente activo, no siempre lo da en algunas ocasiones, pero debería darnos, ¿no? Debería darnos, deberíamos pedirle. La otra cosa que nos da el especialista de suelos es el peso específico del suelo. Hay un factor de seguridad también que ellos utilizan, que normalmente es un número muy, muy alto. Ellos utilizan factores de seguridad del orden de 3 prácticamente. ¿Qué más? A veces, si queremos analizar losas o zapatitas, le llamo losa a la zapata a veces, por el tema de que tienen el mismo comportamiento, ¿no? A veces, cuando la zapata tiene muy poco peralte, es importante que nos dé el K de resorte, el especialista, ¿no? O si no nos quiere dar el K de resorte, nos tiene que dar la cohesión, ¿no? ¿Cuál es el índice de cohesión que hay? El C de cohesión, el C de balasto, no sé si han escuchado esto de allá, ¿no? El C de balasto y con esto hay en el K de balasto, ¿no? Si les da ese factor, ustedes pueden sacar pequeños resortes. Sin embargo, eso no lo utilizan ni la norma norteamericana ni la norma peruana, ¿no? O sea, no es mandatorio, no es obligatorio. Bueno, entonces a este peso de acá simplemente le cae la carga de la columna más la carga del suelo, que están viendo acá, más la carga de la cimentación, y eso es el esfuerzo que produce al suelo. Entonces tienes que compararlo con la capacidad portante del suelo, ¿no? Entonces basta que esto sea menor y ya tienes el diseño en tus manos. Ahora, habría también que tener en cuenta una cosa muy importante, que es la siguiente. Normalmente existen, en la realidad, en el estudio de suelos, existen suelos cohesivos, existen suelos granulares. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un suelo cohesivo, fíjate acá tienes un suelo cohesivo en la figura B. En la figura B ves un suelo cohesivo y es justamente, como es cohesivo, de alguna manera trabajan más los costados, pero para un suelo granular como este de acá, trabaja más el centro. Eso es lo que en realidad pasa. Experimentalmente se tiene esto de acá. Eso lo han estudiado los señores de suelos. Yo no soy especialista en suelo, yo soy especialista en estructuras. Y lo que nosotros hacemos, ingenierilmente hablando, es, bueno, esto de acá está bien difícil igualarlo al P, ¿no? Agarremos y saquemos un medio, ¿no? Es como que agarramos y sacamos un punto medio, ¿no? Que el resultante va a ser el mismo, pero este es el que nosotros hacemos en suelos es un promedio. ¿Me entienden? Es este de acá, pues, ¿no? Este de acá, que bueno, más chiquito lo he dibujado, debió ser más grande. Entonces, bueno, entonces utilizamos como si todo fuera una carga distribuida, ¿no? Por favor, apaguen sus micros. Bueno, ahora, acá hay una cosa también que quisiera yo aclarar. Lo que pasa es que mucha gente, bueno, alguna gente, ¿no? Intentará hacerlo así, pero yo les digo que no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? Por lo siguiente. O sea, utilizamos muchas eh, simplificaciones. Una simplificación, por ejemplo, cuando yo voy a hacer el área tributaria y voy a sacar la carga tributaria de una columna, por ejemplo, la columna del centro, va a pasar lo siguiente.
que yo le voy a sacar, o que yo le voy a sacar esto a la mitad, esto a la mitad, esto a la mitad y esto a la mitad. Todo esto de acá va a ser el área tributaria de esta columna, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la mitad de este peso va a ir para acá, la mitad de todo este peso va a ir para acá y la otra mitad de acá va a ir para acá. Eso estoy diciendo. Estas son columnas y estas son losas. Luego estoy diciendo que la mitad de este peso de la columna va a ir para acá y la otra mitad va a ir para acá. Eso no es cierto. Eso sería cierto si tuviésemos lo siguiente, si tuviésemos una estructura isostática. Pero esta estructura que estamos viendo acá, donde tenemos viguetas, normalmente, convencionalmente, son, a ver, por favor apaguen sus micros. Convencionalmente, esto de acá son hiperestáticos, ¿no? Son hiperestáticos. O sea, tienen este comportamiento, tienen más comportamiento de este primero que de este segundo. ¿Por qué? Porque la vigueta pasa, por eso lleva a cero negativo. Por eso lleva a cero negativo. Entonces, acuérdense que las losas no son isostáticas, son hiperestáticas. Entonces, nosotros, ¿para qué voy con esto de acá? O sea, ¿cuál es mi intención? Es que eso de repartir mitad a mitad, la carga de una losa, es falso, ¿no? O sea, lo utilizamos porque es fácil para el metrado. Imagínense que esta losa pesa 1000 toneladas, 100 toneladas le voy a colocar, ¿ya? 100 toneladas, y nosotros estamos diciendo que esta se va a llevar 50 y esta se va a llevar 50. Y eso de ahí es falso. ¿Por qué? Porque es hiperestático. Es hiperestático. Entonces, esta de acá como que se va a llevar tal vez un poquito más, ¿no? No sé, tal vez no se lleve 50, tal vez este de acá se lleve como 40 y este de acá tal vez se lleve como 60. ¿Me entienden la idea? Por el otro lado también se va a llevar como 60 y por este lado va a llevarse como 40 también. O sea, el hecho de ser hiperestático cambia el comportamiento, ¿no? Sin embargo, nosotros asumimos, ingenierilmente hablando también, que son cargas isostáticas, ¿no? En realidad hay muchas cosas que nosotros asumimos. Bueno, vamos a seguir. Tenemos y hemos visto algo de una pequeña introducción. Ahora vamos a ver los esfuerzos a los cuales está sometido las zapatas, ¿no? ¿Qué va a pasar convencionalmente? Las zapatas van a tener normalmente un momento extra. Entonces, este momento extra está dado por el famoso sux entre R, ¿no? El famoso sux entre R nos va a dar el momento extra. Acá en Perú y en muchos países, ¿no? Yo soy de Perú, ¿no? Y en muchos países normalmente y antiguamente hasta los 70 prácticamente, la fuerza sísmica era conocida como un porcentaje del peso de la edificación, que significa que en cuanto más pesa la edificación, más fuerza sísmica va a tener. Ese porcentaje viene a ser sux entre R, ¿no? Por el peso de la edificación, ¿no? Esto de acá no es ni más ni menos y es lo mismo que masa por aceleración, ¿no? La famosa masa por aceleración. El orden sería aceleración por masa. ¿Por qué? Porque la aceleración viene dada por este C y la masa viene dado por este peso de la edificación, ¿no? Ahora, aparte hay factores como Z, U, S, R, que amplifican y disminuyen el sismo, ¿no? El Z, por ejemplo, dependiendo de qué ubicación estás, este, te, te baja a 0,45 o te baja un poco más, un poco menos. ¿Me entienden? O sea, dependiendo de la ubicación o dependiendo del tipo de suelo, ¿no? Si tienes un suelo bueno, un suelo malo, cambia la resistencia de lo que en realidad puede resistir, ¿no? Sí, imagínense, ¿no? Que este de acá sea 1,4, entonces aumenta en un 40% la fuerza sísmica, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que tiene más momento, ¿no? Imaginemos que sea algo de un pisito nada más,
El hecho de que haya esta fuerza sísmica y multiplicado por la excentricidad que va a haber acá, va a generar un momento. Entonces, normalmente los momentos por carga de gravedad son insignificantes, pero los momentos por carga sísmica sí son considerables. Normal, si todo lo diseñáramos por carga de gravedad, tendríamos zapatas pequeñas, tendríamos columnas esbeltas, todo sería muy fácil. Pero no, tenemos desgraciadamente sismo y como tenemos un sismo, tenemos bastante momento, ¿no? Y eso hace que las zapatas se agranden, porque la excentricidad sale volando. Entonces, para una carga trapezoidal, lo que podríamos hacer es esto de acá, esto que se ha aprendido en resistencia a materiales, ¿no? El esfuerzo es igual al esfuerzo axial, ¿no? Más menos el esfuerzo por flexión. Esto de acá es simple resistencia a materiales. Por eso se parecen todos. Por eso la gente de diferente país lo hace parecido. Porque esto es simple resistencia a materiales, que es constante para todos. Entonces, este esfuerzo axial simplemente está dado por esta fuerza entre área, más menos Maggi, ¿no? Para los que no se acuerdan, los esfuerzos a flexión, el esfuerzo axial simplemente es una carga así, ¿no? Como que media totalmente todas acá, ¿no? Todos en compresión. Pero esfuerzo en flexión, lo que tienes una parte en tracción y tienes parte y una parte en compresión, ¿no? Tienes diferentes de acá, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde quieres, puedes tener los esfuerzos mayores, este Maggi, de hecho, este esfuerzo mayor, de hecho, que se encuentra en la cara superior, ¿no? O en la cara inferior, ¿no? Este de acá sí es constante, ¿no? Entonces, habría que revisar estos dos esfuerzos para ver si, si pasa, ¿no? Si esto de acá es menor o igual que lo que resiste el suelo. Entonces, el esfuerzo axial sumado con el esfuerzo a flexión, esto que da, esto me da lo siguiente, un trapecio, ¿no? Porque en un lado le quita y en un lado le aumenta. Eso es lo que me da. Bueno, voy a tratar de que cada media hora ver sus preguntas. Ha pasado, bueno, no media hora, pasando 20 minutos, pero igual quiero ver. Volumen, profe, está bajito. Disculpe, pero no puedo escuchar nada. A ver, quisiera que me confirmen si no me pueden escuchar. ¿Me pueden escuchar? Ya, bueno, tal parece que todos me escuchan. Bueno, la mayoría. Estoy leyendo que hay un par que que no me escuchan. Entonces, yo creo que podría ser por el internet o por su propia computadora, porque los que me envían al privado y los que me envían por inbox, veo que casi todos me dicen que se escucha bien. Bueno, bueno, hasta este punto quisiera saber si tienen alguna duda. Por si acaso la reunión ya está bloqueada, ¿no? Ya nadie puede entrar ni salir de acá. Bueno, salir sí, pero ya no van a volver a entrar. Quisiera saber, a ver, dice Leonardo Ulfe comenta, ingeniero, si en caso tuviera esfuerzos de tracción, ¿cuál sería la solución? Leonardo, ahí sí espérate un ratito más porque lo siguiente que voy a tratar voy a tratar justo de ese tema, ¿no? No te lo voy a dejar al aire, pero es lo siguiente que vamos a tratar. Fabricio dice, ¿no? ¿De qué depende la longitud de desplante? Solo lo da el estudio geotécnico. El estudio geotécnico te tiene que dar la longitud, la altura de desplante, la profundidad de cimentación, te lo tiene que dar el estudio geotécnico, ¿no? Porque para esa profundidad, el estudio geotécnico te va a dar un esfuerzo, que va a ser el esfuerzo admisible. Fabricio. Alessandro Macedo comenta, ¿no? Sobre la repartición de cargas, si pudiera enfatizar un poco más, eso no te entiendo. ¿A qué te refieres con repartición de carga, Alessandro? Escribe tu pregunta. William consulta, ingeniero, ¿y el factor de seguridad? Ese factor de seguridad, William, es para el suelo. Eso solamente lo maneja el ingeniero de suelos. Es un factor de más o menos 3, pero eso lo maneja el ingeniero de suelos. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Es más, algunos ingenieros, por esa razón, vuelven a bajar un poquito más de lo que son las cargas sísmicas, ¿no? Porque dicen, ¿no? El factor de seguridad del suelo es muy alto, es 3. Nos parece alto porque en concreto nosotros manejamos factores de seguridad de 1,3, 1,5, exagerando ya 1,8, ¿no? El 3 nos parece mucho a nosotros, ¿no?
pero es lo que manejan hasta hoy en día los de estudio de suelos, ¿no? Renato consulta, ¿puede explicar que el factor de seguridad, por qué el factor de seguridad de suelos, de estudio de suelos es tan alto? Renato, yo no soy estrictamente geotécnico, sin embargo, que por lo que me han avisado mis profesores, que es debido a la variabilidad que tiene el suelo, ¿no? A diferencia del concreto, el suelo, eh, el suelo en cierto tiempo cambia de resistencia, hay compactación, puede llegarle agua, debido a esos diferentes factores, tiene ese factor de seguridad tan alto, pero muchos estructurales creen que es muy, muy alto. Bueno, pero los de suelo son los que han puesto ese valor, ¿no? Había una pelea en los años que hacían las normas, ¿no? Ponían un otro factor, luego lo puso los de concreto, y bueno, está en un punto medio ahora, ¿no? Daniel Ibáñez pregunta, ¿no? En suelo arcilloso y blando, ¿qué tipo de cimentación es la mejor adecuada? Tú revisas los esfuerzos y si te pasan los esfuerzos, la cimentación que te sale está bien, ¿no? Hay teorías, Daniel, que indican que en cuanto más grande la cimentación, aumenta el bulbo de presiones y eso hace que tenga el suelo un mayor pandeo. Entonces, bueno, pero esa teoría no aplica en Perú y es más, el ACI tampoco aplica, ¿no? Porque ahí sí tendría que entrar el tema de interacción suelo-estructura, ¿no? En el caso de terreno arcilloso, si el estudio de suelos te propone una rectangular, está bien, ponle rectangular, ¿no? Porque al final tú pruebas con eso, ¿no? O en todo caso, el estudio de suelos también te puede proponer pilotes, ¿no? En algunos casos he utilizado pilotes, en otros casos he utilizado cimentación simple, en otros he utilizado plateas, depende, o sea, no hay un tipo así, un suelo arcilloso así como que totalmente malo, ¿no? O sea, eso depende de lo que te dé el especialista de suelos, Daniel. Alessandro Macedo dice, de las losas a las columnas. Y ahora sí, peor no entiendo, ¿qué es eso? Ah, de las losas a las columnas. Ah, ya, ya. En un breve lo que dije acá es que nosotros hacemos un metrado muy simple que no es cierto. Y justamente les decía esto porque quería justificar lo del suelo cohesivo y lo del suelo no cohesivo granular que utilizábamos eso de acá, y era porque el peso de eso de acá se dividía mitad mitad, pero yo les decía que esto no se puede dar en nuestras vigas convencionales porque son hiperestáticas. Esto de repartirse mitad mitad el peso de la losa solo se pueden dar en viguetas isostáticas, porque una no tiene nada que ver con la otra. Pero en todo el resto de viguetas, que es lo normal, casi todas las losas, casi todos los techos son hiperestáticos, debería darse eso de acá, ¿no? Entonces, nuestro simple metrado en ese caso no sirve. A ver, de las losas a las columnas, bueno, Boris pregunta, ¿por qué las cargas que se utilizan son sin factorar? Boris, lo que pasa es que cuando tú dimensionas la zapata, tú no diseñas, tú cuando solo las facturas para diseñar, y eso está en cualquier libro, Boris, tú chequeas cualquier libro, no existe, yo no he visto ni una sola, ni un solo país que lo haga factorando, ¿no? O sea, todos son con cargas a servicio. John dice, no hay audio. John, debe ser tu computadora, te repito, los demás me están escuchando. Fabricio dice, si aceptamos fuerza axial y momento en la zapata, estamos viendo que es un apoyo empotrado. ¿Cuándo se modela la estructura? ¿Cuándo se modela la estructura? No entiendo, Fabricio, esa es tu pregunta. Si aceptamos fuerza axial y momento, estamos asumiendo que es un apoyo empotrado. Ah, si te refieres lo que pasa es que nuestra teoría ahora, la teoría que se maneja en zapatas, da para eso nada más. Existe teoría de hacerlo podrías utilizar una especie ¿cómo se llama esto de acá? La interacción sobre estructura y reducirías un poquito bueno, el efecto sísmico, ¿no? En la estructura, pero yo creo que no valdría la pena porque uno, reduces las fuerzas sísmicas y dos, la otra cosa que no me parece bien es que se demore tanto, ¿no? O sea, tú demoras para dimensionar una simple zapatita que puedes hacerlo sencillo con la teoría de esfuerzo que se maneja comúnmente, lo puedes hacer rápidamente y mientras que en el otro caso necesitas programas sofisticados, ¿no?
Es mínimo necesitarías el SAP para poder calcular una zapatita, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Joel Alejos dice, ¿no? Ingeniero, en el diseño de cimentaciones se toma un 30% de la carga de sismo, además de las cargas del servicio. Joel, ahí hay, si me habla de la norma peruana, ahí hay una discrepancia, porque la de suelo dice 20% más y la de sismos dice 30%. Entonces, yo me quedaría con lo que dice suelos. Yo me quedaría con lo que dice suelos. Daniel Ibáñez dice, si tengo un suelo arcilloso o arenoso blando y evaluar dos sistemas constructivos, aporticado y la albañilería confinada, ¿cuál podría ser mejor si es que no cuento con un estudio de mecánica y suelo si voy a construir una vivienda de 2 o 3 pisos? Personalmente, yo no me arriesgaría a construir sin estudios de mecánica de suelo. Finalmente, aunque sea un hueco, haría para poder ver qué tengo, ¿no? Una grava, qué tengo, porque es un riesgo en realidad, Daniel. En muchos lados he visto que han habido accidentes, tal vez no haya en tu caso, ¿ya? Pero yo si haría uno así, le pondría el peor de los casos, le pondría 1 kilo por centímetro cuadrado, le colocaría todo lo peor porque no tengo nada con qué sustentar, ¿no? Y acuérdate que hay una responsabilidad penal, ¿no? O civil, me parece, que si es que tu casa se cae, ¿no? La casa que has diseñado se cae. Ingeniero, ¿en qué caso se produce tracción? Oliver, no se puede producir nunca tracción porque el suelo no es un chicle, ¿no? O sea, el suelo puedes aplastarlo, pero no puedes jalarlo, ¿me entiendes? Puedes aplastarlo, pero no puedes jalarlo. El suelo no puede jalar la cimentación. Imagínate que mi puño es la cimentación y este es el suelo, la parte que estoy haciendo así. Entonces, no sé si logran notar esto de acá. No sé si logran notar esto de acá. Esto de acá es la cimentación. No, perdón, esto de acá es la cimentación y esto que está en mi mano es el suelo. Entonces, sucede que puedo aplastarlo, pero yo no puedo, el suelo no me va a jalar. El suelo no jala, no puede jalar. Oscar dice, en caso de presencia de napa freática, ¿qué solución daría para una cimentación como estarían repartidas las cargas? En caso de napa freática, bueno, hay N soluciones, ¿no? Podrías utilizar micropilotes, podrías bombear la napa freática. Hay muchas soluciones, Oscar, no hay una sola. Yoseli Condori dice, ¿no? ¿En qué afecta si no le ponen la zapata, la capa de hormigón bajo la base de la zapata? Esa capa de hormigón, Yoseli, no sirve para nada. Esa capa de hormigón, que acá en Perú le llamamos concreto, solo sirve para trabajabilidad. Normalmente le colocan 5 a 10 centímetros y es para trabajar en limpio, ¿no? Pero no tiene una función estructural. O sea, si tú trabajas en limpio con tierra, puedes colocar directamente el concreto en tierra, ¿no? No habría ningún problema. O el concreto o el hormigón, ¿no? Como tú lo conoces. Delfín dice finalmente, ingeniero, siga con la charla, se pasa el tiempo. Ya, bueno, sigamos. ¿En qué estábamos? Estábamos acá. Primero el esfuerzo trapezoidal. Tenemos el esfuerzo trapezoidal, tenemos el esfuerzo axial, más el esfuerzo a flexión, y tenemos finalmente un trapecio acá, ¿no? Un trapecio acá. Ese trapecio, como ustedes pueden ver, es justamente la reacción a este momento, ¿no? Acá tú tienes un momento y acá tienes una carga, ¿no? Eso de acá es justamente este axial y esta flexión, ¿no? Si lo dibujara acá, sería más o menos así, ¿no? Acá habría una carga en la zapata, donde todo esto de acá es recto, y esto sería el esfuerzo fuerza entre área, y esto de acá sería el de flexión, ¿no? Donde en una parte está en compresión y en otra parte está en tracción. Entonces, ¿qué pasa? El que está en tracción, si esto está en compresión y esto está en tracción, lo va a restar, pues, ¿no? Esto se va a restar con esto. Entonces, por eso de acá, este es esfuerzo, a ver, tendrías un esfuerzo 1 y 2, que dependería del tipo de signo, ¿no? Si es positivo, tendrías el esfuerzo 1, si es negativo, tendrías el esfuerzo 2, ¿no? Si es negativo, este de acá, pero este nunca puede salir, este esfuerzo siempre tiene que ser mayor o igual que 1. El esfuerzo ese de acá que están viendo tiene que ser mayor o igual a 0, perdón. No puede ser menor que 0, no puede ser negativo porque la zapata, repito, no es un chicle, no es que pueda agarrarte, ¿no? Bueno, eso explicado está acá. Me he olvidado. Ya. Bueno, esto de acá es el esfuerzo de compresión y esto es el esfuerzo de flexión, ¿no? El esfuerzo de flexión, acuérdense que es por Maggi es el esfuerzo de flexión. Ya no les voy a demostrar eso de acá.
revisen la resistencia a materiales, ¿no? El Y es H medios, ¿no? La altura entre dos, este es el Y. ¿A dónde lo quieres, no? H medios entre el momento de inercia. El momento de inercia de una sección rectangular es base por altura al cubo entre 12, ¿no? Donde la base y altura son estas dos, ¿no? Y si tú simplificas esto de acá, esto sale 6 veces el momento entre B por H al cuadrado, ¿no? Donde una parte del esfuerzo va a estar acá y la otra del esfuerzo va a estar acá. Ninguna de las dos, siempre, si ninguna de las dos puede ser ni esfuerzo 1, ni 2, puede ser, tiene que ser sí o sí mayor o igual que 0, y ninguna de las dos, esfuerzo 1 ni 2, pueden ser mayores que la capacidad portante. Tienen que ser menor o igual que lo que les da el estudio de suelos. Así tiene que ser. Entonces acá, de acá sacan esfuerzo 1 y de acá sacan esfuerzo 2. Pueden echarle numeritos. La verdad que si me detengo a echarle números, tal vez no alcancemos a terminar, así que prefiero no echarle números. A no ser que tenga un problema escrito, ¿no? Pero pueden revisarlo directamente, ¿no? Es sencillo, ¿no? Sencillo. Y con eso, ¿qué obtienen? Obtienen las dimensiones, ¿no? Justamente esta primera parte es dimensionamiento. Con esto de acá, ustedes obtienen las dimensiones del elemento, ¿no? Bueno, siguiente. Así como puedes revisar con trapezoidal, hay un momento en el cual esto de acá te va a salir negativo, porque tienes bastante momento. Entonces, si tienes bastante momento y te sale negativo, ¿qué es lo que tú puedes hacer en ese momento? Lo que haces es cambias a esfuerzo triangular. Esto también es bastante acertado. Esto está escrito en la norma del ACI también. Entonces, este esfuerzo triangular, ¿no? Se da por lo siguiente, ¿no? BL, en el estado más básico tendrías esto de acá, un triángulo acá. Bueno, para que más o menos me entiendan. Tú cuando tienes un M y un P vas a tener una excentricidad. Excentricidad es igual a momento entre P. ¿Qué significa? Que esto de acá, si tiene una determinada excentricidad, imagínense hasta acá, es de la excentricidad, ¿no? Hasta acá. Entonces, acá tiene la carga axial, ¿me entiendes? O sea, esto de acá es lo mismo que si tuvieses la carga axial P acá a esto de acá. ¿Por qué? Porque cuando el P regrese acá, va a regresar con una carga P y con un momento. Entonces, estos de acá son lo mismo, ¿no? Esto y esto son lo mismo. P por E, porque va con un momento. Entonces, esto de acá, acuérdense que desde acá para acá, ¿qué cosa va a ser? Va a ser L medios menos E, ¿no? O sea, L medios menos E. O sea, acá va a haber, si yo elimino este M y P, voy a tener acá el P. A una excentricidad, ¿no? Entonces, ¿qué cosa yo sé? Que esto de acá, la distancia desde acá hasta acá, ¿qué cosa es? Es L medios menos E. Y como esto es L medios menos E, y acuérdate que esto es un triángulo, ¿no? Y acuérdate que esta carga sí o sí va a caer, porque no puede haber movimiento en el centroide del triángulo. Acuérdate que el centroide del triángulo está como 1 y esto como 2. Entonces, si esto es como 1, L medios, eso significa que toda la longitud de esto de acá va a ser como 3 por L medios menos E. Esto de acá. Entonces ya tienes la longitud del triángulo. Ya tienes el P. Entonces, simplemente es sumatoria de fuerzas en y vas a tener tu resultado. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser lo siguiente, ¿no? P menos toda esta área de acá, ¿no? Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, ¿no? La carga P, el P total, menos todo esto de acá, o bueno, una igualdad, ¿no? O es igual a todo lo que está abajo. Esto lo que está abajo es esfuerzo, el área, por 3 por 0.5 L menos E, ¿no? Y todo esto entre 2. Pero ¿qué más falta? Esto de acá tiene un grosor, pues, ¿no? Tiene un grosor acá. Tiene un grosor también acá. El ancho por B. Entonces, si yo libero este esfuerzo, voy a tener esto de acá. Esfuerzo es igual a 2P entre 3 por 0.5 L menos E por B. ¿Me entienden? Sencillo. Entonces, este esfuerzo máximo, lo único que tengo que hacer es que sea menor o igual que la capacidad portante del suelo.
Y si esto me cumple, entonces ya tengo ya mi B y mi L. Yo podría intuir un B y un L cualquiera, entonces jugar con un Excel, ¿no? Aumentarle el B, bajarle el L, no sé, a mi conveniencia. Bueno, entonces acá tenemos diferentes casos de cuando es trapezoidal, cuando es triangular y cuando ya se acerca más a acá, ¿no? En este rango, ¿no? Pero simplemente con esta fórmula general pueden calcular todo eso de ahí. Vamos al siguiente. Yo no utilizo esto, yo utilizo la última, que es la de Meyerhoff, la que propusieron los ingenieros de suelo. Me parece que si ellos lo propusieron y es sencillo su cálculo, me parece que es adecuado. Bueno, ¿por qué no hacerle caso? Entonces yo lo hago así. Entonces hago el mismo procedimiento, ¿no? Acá tengo un P y un M. Este P y M va a tener una excentricidad hasta acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la excentricidad es igual a momento entre P. Entonces, momento entre P, acá tengo la excentricidad y acá tengo la fuerza axial. ¿Qué significa? Ya, significa lo siguiente, que lo único que va a trabajar para esta carga, para esta zapata va a ser este pedazo. Todo eso acá. Eso es lo interesante de Meyerhoff. O sea, solo toma un pedazo de la zapata, nada más. Tienes P. Ahora, si tú ya sabes que todo esto vale L, ¿no? Y que le tienes una excentricidad, ¿cuánto va a valer esto de acá? Esto va a valer L medios menos C, ¿no? Y toda la longitud va a valer 2 por L medios menos C, ¿no? Entonces hacemos la misma sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuál es la carga que baja? La carga que baja es un P. La sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a cero, porque no puede haber movimiento, no estamos en dinámica, estamos en resistencia de materiales, en estática, o sea, las cargas tienen que tener equilibrio. Hasta equilibrio dinámico hay, ¿no? Ya, este es P, ¿no? P tendría que ser igual a ¿qué? 2 por L medios menos C, ¿no? El área del rectángulo, ¿no? Por esto de acá es el esfuerzo que produce, ¿no? Por el esfuerzo que produce, ¿por qué más? Por el ancho, por B. Está con B mayúscula, ¿no? B mayúscula, por B mayúscula. Entonces, si yo libero el esfuerzo, tengo esto de acá. Y esto tiene que ser menor o igual que la capacidad portante del suelo y luego me olvido de todo. Me olvido de todo y ya se vuelve muy, muy sencillo. Bueno, acá hay un ejemplito simple, ¿no? Donde hay una carga muerta, hay una carga viva, hay un momento de la muerte en X, hay un momento de la viva en X, hay un momento del sismo en X y hay una carga del sismo en X, ¿no? Tenemos un peso del suelo de 1.8 y tenemos una capacidad portante del suelo de 30. Un DF, un nivel de fondo de zapata de 1.5. Algo rápido para trabajar y hacer números rápidos, podría dividir el suelo en tres, ¿no? Y así lo hacen mucha gente, ¿no? Suelo bueno, o sea, para no hallar el peso de la cimentación, para no hallar el peso del suelo, lo que hace es suelo bueno, suelo medio y suelo malo, ¿no? Suelo malo, algo así. Y lo divide, ¿no? Al suelo malo, o sea, el suelo que tiene baja resistencia de 1 kilo por centímetro cuadrado más o menos, al peso que le cae del análisis estructural lo multiplica por 1.1. Al suelo malo, el peso del análisis, ¿no? El peso de la estructura lo multiplica con 1.075. Y al suelo bueno lo multiplica por 1.05. Y con esta amplificación de suelo, ¿no? Yo ya tendría el peso total. Entonces ya no sería necesario meter la cimentación. Verán que que hay pequeñas diferencias, ¿no? Si tú lo calculas más exacto sería con esto de acá, pero hay pequeñas diferencias, muy, muy pequeñas. Entonces, fácil podrían sacar, y mucha gente también diseña con esto de acá, o podrían sacar un número rápido con esto de acá, o podrían diseñarlo con esto de acá, porque para el nivel de variables que manejamos, tanto en las cargas como en la estructura, en el concreto, en el acero, la verdad es que una pequeña variabilidad no va a pasar nada. Entonces, con estas cargas,
puedes hacer una carga tentativa, ¿no? Algunos, esta carga tentativa le estoy colocando simplemente la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Es PM más, o sea, la carga de muerte y viva, ¿no? 130 más 70, 200. Lo estoy amplificando con 20% para tener un número rápido, nomás de una área tentativa, ¿no? Mi, este, para iniciar con eso mi tanteo, ¿no? Para empezar a tantear. Y lo divido entre la resistencia del suelo, ¿no? La resistencia del suelo acá en Perú se da por kilo por centímetro cuadrado, ¿no? 3 kilos por centímetro cuadrado. Pero para trabajar bien, como estoy trabajando en toneladas, esto es lo mismo. Esto es 1000 kilogramos es una tonelada, un centímetro es 100 centímetros es un metro. Esto es lo mismo que 30 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Es lo mismo y acá ya tienes un área tentativa y con eso puedes empezar a colocar un B y un L y un H, ¿no? Y un H. Eso es tentativo, ¿no? Normalmente en Perú somos muy generosos con los peraltes de la cimentación, ¿no? Nosotros colocamos mínimo 50, 60, no colocamos bajito como en otros países, ¿no? En otros países empiezan desde 30, 20, ya ahí ya sí se hace importante tal vez ver las deformaciones que va a tener, ¿no? Tal vez estudiar el C de balasto o algo así para justamente darnos cuenta de la diferencia de esfuerzos que hay, ¿no? Por eso cuando hacen plateas que son en plates más bajos ya utilizan el K de balasto en muchas ocasiones, ¿no? El peso de zapata total que va a ser 2.4 por 3.4 por 0.6 por 2.4, 11.75 toneladas. El peso total sería 11.75 más este peso de acá, ¿no? Que es el peso total, ¿no? El peso del terreno, perdón. El peso del terreno, y luego de ahí sumas todos los pesos, ¿no? Y sumas todos los pesos y aplicas la formulita, ¿no? ¿La formulita cuál era? La formulita era lo siguiente, ¿no? Esfuerzo es igual a fuerza entre área más menos 6 veces momento entre b por al cuadrado. Eso lo tienes que hacer para cada combinación. La primera combinación es carga muerta más carga viva. La segunda combinación es 1.25 de carga muerta más carga viva más menos sismo, ¿no? Bueno, este es el amplificado ya. Este es el amplificado, me estoy equivocando. Es carga muerta más carga viva más sismo, pero como el sismo ya viene amplificado, se lo divide entre 1.25, ¿no? O esto es 0.8 de sismo, ¿no? Esto es lo mismo que carga muerta más carga viva más 0.8 de sismo. Más menos, ¿no? Y este sismo tiene que ser en X y en Y, ¿no? Para los dos lados tienes que revisar. Carga muerta, carga viva, 0.8 sismos de X y Y. Y hay otra más que es carga muerta más menos sismo de X y Y, pero este de acá es muy pocas veces más fuerte, ¿no? Este también entre 1.25, ¿no? O sea, 0.8 de sismo. Entonces, esto de acá es muy pocas veces usado porque casi nunca es importante. Y si es importante, aumenta más peso a la zapata, simple y se acabó. Para mí, los más importantes serían el de acá y el que más grande zapata me va a dar, normalmente es este de acá, ¿no? Carga muerta más carga viva más 0.8 de sismo en X. Ahora, para este ejemplo, estamos utilizando carga muerta más carga viva directamente, ¿no? Como tiene su momento, aquí estamos colocando el peso total, que nos ha salido el peso del suelo, el peso del terreno, el peso de la carga muerta, el peso de la carga viva, dividido entre el área, ¿no? El área que hemos inicialmente dado era 2.4 por 3.4, es el área inicial, en más 6 veces el momento, ¿no? Ese es el momento de muerto y el momento de viva. El momento de muerto tenemos 8, el momento de vida tenemos 4. Entonces es 6 por 8 más 4, entre este de acá es b por h al cuadrado, ¿no? ¿Para dónde va dirigido? Sería 2.4 más 3.4 al cuadrado, ¿no? Y eso sale 30.17. Para mí esto de acá ya pasaría, ¿ya? Para mí esto de acá ya pasaría, pero seguramente para mucha gente no va a pasar. Así que esto de acá debería redimensionarse, ¿no? Porque 30.17 es mayor que 30, ¿no? Pero personalmente para mí esto ya pasa, ¿no? Para el nivel de variables que tiene, que esto de acá no es nada, ¿no? Esto de acá es una gracia. Bueno, acá como estamos haciéndolo como que todo teórico, se observa que la sección de zapatos escogida no es adecuada, ya que se generan presiones mayores que el suelo. Entonces, lo que se tiene que hacer es redimensionar y aumentar el tamaño de la zapata, ¿no? Entonces, acá podría ser un B2.5, 3.4, está subiendo, fíjense, ¿no?
Ve 2.5, 3.4, la longitud está subiendo. La altura se mantiene, se repite el proceso y se revisa, ¿no? 29.06, 30. Perfecto. Bueno, ahí hay un ejemplo simple. Creo que eso sería todo lo respecto a dimensionamiento uniaxial. ¿Tiene alguna de ustedes alguna duda? Ya, Delfín Arce dice, ingeniero siga, bueno, ya esto ya lo leí. El volumen de entrada está en 26%. Bueno, te repito, José, los demás me están escuchando normal. Y yo tengo algo así como que un audífono donde puedo escuchar también lo que hablo y me doy cuenta que si está normal. Creo que podrías aumentarle tal vez en tu computadora el volumen, ¿no? Boris dice, ¿pudiera explicar más detallado cómo sacó los pesos? Los pesos salen del análisis estructural, ¿no? La verdad es que ahí sí no me voy a detener porque si no vamos a perder un montón de tiempo, pero prácticamente es el peso de la carga viva, el peso de la carga muerta, llega como puntual a la columna y los pesos de sismo llegan como momento. Naturalmente, para que más o menos lo imagines nada más, porque te repito, eso es netamente del análisis estructural, del modelo de Letaps, esas cosas, ¿no? Si yo tengo acá un portiquito, hasta por cargas de gravedad, igual va a tener sus, porque las cargas de gravedad más o menos serían así, pues, ¿no? Más o menos las cargas de gravedad. Entonces, son las cargas verticales. Imaginando que no tiene sismo, ¿no? Entonces, los momentos que esto produce va a ser un momento así, ¿no? El de acácito va a ser un momento para acá, tal vez acá más o menos salga por acácito, algo así va a ser el momento. Algo así va a ser el momento, ¿no? Algo así. Entonces, ya sabemos que acá va a producir momento. Acá va a producir momento, entonces siempre va a producir momento, entonces eso habría que, de ahí salen los momentos, ¿no? El momento de muerte, el momento de viva, la carga muerta, la carga viva, eso sale del análisis estructural, ¿no? Que uno ha hecho. A ver, vamos a ver, Pedro Pablo dice, ¿no? ¿Cuál era el nombre de este método? El nombre de este método, Pedro Pablo. No sé de qué país eres, Pedro Pablo, pero esto de acá es resistencia a materiales, nada más. O sea, es algo con lo cual se debe aplicar, ¿no? O sea, tal vez hay diferentes formas de mostrarlo, pero todos van a conducir al mismo camino, a lo mismo, ¿no? No debe haber mucha diferencia entre uno u otro proceso, ¿no? Porque es lo mismo, es simple resistencia de materiales, perdón. A ver, vamos a ver. Joel Alejos dice, ¿cómo se relaciona la capacidad portante con el coeficiente de balasto? ¿Hay fórmulas? Eso no, eso es incorrecto, porque el coeficiente de balasto se mide tomando una plancha de 30 por 30 y en obra, ¿no? Eso te lo da el expresión del suelo, ¿no? Hay alguna gente que tal vez por vender su software, o no sé, o tal vez por ignorancia, ¿no? Incluso hay tesis, incluso que te relacionan el coeficiente de balasto con la capacidad portante, ¿no? Que sí tiene que ver algunas veces, pero en la mayoría de casos no tiene nada que ver. Entonces, yo personalmente te recomiendo que no lo hagas de esa manera, ¿no? Si vas a utilizar coeficiente de balasto, que te lo dé un especialista de suelos, ¿no? Jonathan dice, ¿no? Buenas noches, una consulta. En caso de zapatas, las zapatas escalonadas y las zapatas piramidales, esas zapatas en Perú casi no se utilizan porque, a diferencia, esas se utilizan más en Estados Unidos, en Europa, porque en esos países la mano de obra es cara y el material es más barato. Aquí en Perú es al revés. El material es un poco más caro y la mano de obra, bueno, perdón, el material no sé si es más caro o más barato. Te estoy hablando de un punto nada más. Entonces, en toda Europa no sé si será más caro o más barato, pero lo que sí sé es que la mano de obra es mucho más barata en Perú. La mano de obra en Europa te cuesta mucho más caro que en Perú. Por esa razón, prefieren hacer las llenitas, ¿no? Sin embargo, no todos, Jonathan, ¿no? No todos. Por ejemplo, acá, supermercados peruanos y lo que es el Mall La Aventura Plaza, que son centros comerciales, ellos utilizan zapatas escalonadas y más que nada se utiliza para ahorrar plata en el concreto, ¿no? Esa es la función de esas zapatas, ¿no? Pero también es más trabajoso, ¿no? Tendrías un costo adicional de horas hombre, ¿no? Pero tendrías que evaluar qué te conviene, ¿no? Algunos dicen que, bueno, la mayoría iguala en que más conviene ahorrarse material, pero como en Perú es barata la mano de obra, prefieren
prefieren no hacerlo, ¿no? No lo hacen, les da flojera, me parece. Dile a un maestro que lo haga, ¿no? Yo he visto que hay pocas compañías que lo utilizan. Francisco dice, ¿no? Ingeniero, una consulta, ¿a partir de cuánto separación entre zapatas, cuánto ya se deja de usar zapatas aisladas y se procede a usar combinada? El bulbo de presiones tiene que ver con esta cosa. No tiene nada que ver. Zapatas combinadas se utilizan cuando están ya muy pegaditas, cuando ya se pegan para concentrar. Yo no utilizo zapatas combinadas, ¿eh? Yo siempre prefiero utilizar zapatas conectadas porque me parece más barato cuando meto. Giancarlo, tú esta consulta, ¿no? La capacidad portante no se tendría que reducir un poco más debido al peso del suelo y sobrecarga del primer piso. La capacidad portante, eso es otra forma de hacerlo, que es lo mismo, ¿ah? Porque tú, si reduces la capacidad portante, y la reduces por el peso del primer piso y la reduces por la sobrecarga es por gusto ya, o sea, porque es 0.5 kilos por centímetro cuadrado, es 0.5 toneladas por metro cuadrado, o sea, es nada, es 500 kilos por metro cuadrado, 250, en una vivienda sería 200, es muy chiquito esa sobrecarga, que también podría estar o podría no estar, ¿no? Esa sobrecarga de 200 kilos por metro cuadrado yo no lo utilizaría para zapatas porque si bien es cierto es posible que esté, también es posible que no esté. Y muchas veces cuando hay excentricidad, lo más, este, lo más fregado, ¿cómo se llama? Lo más terrible, para utilizar una palabra tal vez más formal, lo más terrible es el momento, ¿no? La excentricidad que te bota más lejos, ¿no? Eso. Y respecto, eso que tú me mencionas es para hallar algo así como que una capacidad portante neta, ¿no? Que es lo mismo, porque tú estás tomando en cuenta acá, pero en peso, pero también lo puedes hacer en esfuerzos. O sea, es lo mismo, Giancarlo. O sea, es como que ver pesos, ver esfuerzos, no hay diferencia, es lo mismo. A ver, acá Pedro Martínez dice, me refiero a los esfuerzos. Ay, 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 ya no encuentro. ¿No? A los esfuerzos, son esfuerzos por flexión y por compresión, Pedro Martínez. Boris Aguilar dice, el PE, usted lo multiplica por varios porcentajes. Eso solo aplica en Perú, también lo puedo aplicar en otro país. El PE yo no lo multiplico por nada. Ah, ya, ya, ya. No, esto sí, esto de acá es un predimensionamiento. Esto de acá lo pueden aplicar en cualquier parte porque es un predimensionamiento y es muy bueno. Naturalmente, como un número rápido falla, pero hay ingenieros antiguos que siguen utilizando eso de acá. Yo personalmente lo hago en un Excel y yo agarro y tomo en cuenta el peso, ¿no? El peso del elemento. A ver, denme un segundito, tengo una llamada telefónica, voy a colocarlo en vibración mi celular. Ya. ¿En qué estábamos? Allá. Pueden utilizar en cualquier otro país, Boris, porque eso de allá es un número que ayuda bastante, ¿no? Y es para un dimensionamiento y tomando en cuenta la diversidad que tienen desde, ¿qué te digo? La variabilidad que tenemos en cargas y en resistencias, no habría mucha diferencia. Oliver dice, ¿podría repetir el esfuerzo rectangular y por qué usted prefiere asimilarlo de esa manera? El esfuerzo rectangular, eso no te entiendo, Oliver. No, no te entiendo. Luis Vega dice, ¿cuándo sé que debo usar ganchos de anclaje en el acero inferior de la zapata? Los ganchos de anclaje en la parte inferior importan y no importan a la vez, ¿no? Porque, o sea, ¿en qué te ayuda? O sea, tal vez te importaría, si es una zapata grande, tal vez te importaría para darle un buen anclaje, pero si es una zapata chiquita no importaría, ¿no? En general, no hay un cálculo, no hay algo para que te diga que te ayude, ¿no? O sea, es una recomendación más o un estilo, ¿no? Hay gente que no lo usa y está bien, y hay gente que lo usa y también está bien. No es obligatorio. ¿Cuándo se recomienda utilizar sus zapatas? Sus zapatas se utiliza por dos razones. Una, para ahorrar plata, porque no quieres llegar hasta el nivel de fondo de zapata. Y la otra razón es para llegar a presiones más abajo, ya que el suelo más o menos asumimos que presiona en 45 grados, ¿no? Bueno, voy a parar acá, porque si no, no voy a terminar. Luego ya voy a responder las preguntas en la parte final ya. Bueno, hemos visto esto de acá. Dimensionamiento biaxial.
Para el dimensionamiento biaxial tenemos que recordar que las columnas, cuando se vayan, apáguenlo. ¿Ya? Tenemos que recordar que las columnas trabajan en dos direcciones. ¿Ya? Una para, o sea, hay columnas y las placas sobre todo que trabajan para una dirección, pero las columnas comúnmente trabajan en dos direcciones, ¿no? Y hay que tomar muy en cuenta eso de acá porque ahí se genera la flexión biaxial. Y esto no es solo en Perú, esto es en cualquier país porque esto de acá es resistencia de materiales igual, ¿no? Entonces tienes fuerza entre área más menos momento por el bracito entre momento e inercia, más menos momento por el bracito entre momento e inercia, y esto es para ambas direcciones, ¿no? Tanto en X y tanto en Y. Esto es el trapezoidal, ¿no? Entonces vamos a ver el esfuerzo trapezoidal. Como ustedes pueden ver, el momento se produce acá, hay una carga, hay un momento, pero hay un momento, o sea, en la realidad, lo que tenemos es un momento en dos direcciones. Esperen, mi lapicito, ¿dónde le he puesto? ¿Dónde he puesto mi lápiz? Bueno, tal parece que extravié mi lápiz. Bueno, así es la vida, se perdió. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya, acá está, ya lo encontré. En la realidad, tú no tienes un P bueno, si tienes algo chiquito para una dirección, bien. Si no, ahí tienes un problema, ¿no? Porque puedes tener un momento para esta dirección y tienes otro momento para otra dirección, ¿no? Imagínense que era así, ¿no? Pues me ha salido chueca la zapata, ¿no? Entonces tienes momentos en dos direcciones. Tienes un momento en X y tienes un momento en Y. ¿No? Momento en Y, tienes momento en X y tienes una carga axial. Eso es lo que en realidad vas a tener. Eso es lo que existe en la realidad. Entonces, si eso existe en la realidad, eso tienes que calcular. Entonces, es difícil calcular con diferentes momentos y diferentes cargas axiales. Entonces, lo que tú haces de manera sencilla es agarrar y colocar un solo momento en cada lado y haces la combinación, ¿no? Por ejemplo, el momento 1 produce este tipo de esfuerzos, ¿no? El momento de acá. Este momento produce este tipo de esfuerzos, ¿no? Para acá, acá lo que ha faltado tal vez es llenar esta partecita, ¿no? Tal vez ha faltado llenar esta partecita. Entonces, este es el momento producido en esta dirección. Por el momento producido en esta dirección, faltó llenar esta partecita también. No sé si está claro. Y el otro momento es el de acá, ¿no? Entonces, simplemente, este P es el P de zapata, más el P de suelo, más el peso de la estructura. Y esto es igual a fuerza entre área, lo multiplicas, le sumas y le restas Maggi para una dirección y Maggi para la otra dirección, ¿no? Siempre. Donde para la otra dirección el L y el B cambian de ubicación, ¿no? Y el B y L, ¿no? Porque cambia, porque es la otra dirección. Ahí lo que era L en un lado, en el otro lado es el B. Simple. Entonces, verificas y esto de acá te va a salir una especie de trapecio. O sea, la zapata final que te va a quedar va a ser una zapata así, ¿no? Tal vez acá tengas un esfuerzo, acá tengas otro más chiquito, tal vez acá otro más grande, tal vez el de acá un tercero que llega, no sé, hasta por acá, tal vez, ¿no? Entonces, esto es, ¿no? Entonces, tanto el esfuerzo 1 como el esfuerzo 2, como el esfuerzo 3, como el esfuerzo 4, todos tienen que ser mayor o igual que 0. No pueden ser menores que 0, no hay negativo. Y para disminuir el trabajo del esfuerzo 1 al 4, esto sí o sí tiene que ser menor o igual que la capacidad portante del suelo. Nada más. Entonces tú agarras y asumes un B y un L, y justamente asumiendo un B y un L puedes hacer eso de allá, ¿no? O sea, calculas todo eso de acá. Bueno, el trapezoidal yo casi no lo utilizo. Bueno, lo utilizaba antes y cuesta trabajo porque en realidad calcularse cada uno de estos puntos
Tal vez sea fácil en algún caso, pero en muchos casos es más difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal yo quiero calcular este esfuerzo acá? El de acá, el de acá y el de acá, pero no sería este de acá. Entonces, ¿cuál sería el más fácil? El más fácil sería este de acá, el de acá. Este le vamos a llamar punto uno, este le vamos a llamar punto 2. Punto 2 sería el punto 2, este sería el punto 2. Entonces, para hallar el esfuerzo en 2, simplemente le voy a hacer fuerza entre área, ¿no? Como ambos están en compresión, sería más el 2, ¿no? Sería 6 veces momento, ¿no? Este momento es en X, ¿no? 6 veces momento en X entre L por B al cuadrado, ¿no? Es X, ¿no? Es en X, bueno, no hay no hay exactamente una que mostrar, ¿no? No hay un X y un Y, pero más o menos sería así, ¿no? Y finalmente sería más, porque este también está en compresión, sería 6 veces momento en Y entre B por L cuadrado, ¿no? Porque todo está en compresión. Entonces, hay algunos que van a restarse, por ejemplo, lo bueno de este que está al centro es que está bien, es un P, bien, pero lo van a restar, por ejemplo, en este punto, ¿no? En el punto 4. En este punto le resta este de acá y le resta este de acá. Entonces, en el punto 4 le restan los dos. Entonces, si en el punto 4 le restan los dos, ahí tienes que cuidar que no sea negativo. Bueno, sencillo, sumamente sencillo. Finalmente, puedes ver el esfuerzo rectangular de Meyerhoff, que esto de acá es, simplemente acá acaba una carguita. ¿Qué ha pasado? El esfuerzo de Meyerhoff ¿recuerdan lo de Meyerhoff que les expliqué? Que es igual a con una rectangular, lo mismo, ¿no? Hayas la excentricidad en un lado, acá tienes una excentricidad, qué sé yo, tal vez una excentricidad 1, y para este lado tienes una excentricidad tal vez 2, ¿no? Entonces, ahí tú formas un rectángulo, ¿no? Este rectángulo de acá, que es el que en realidad te está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, más por acá, tal vez está por acá, bueno, hasta acá, hasta acá. Y esta es la zapata que está trabajando. Entonces simplemente le colocas el P y es lo mismo, ¿no? Ya tienes un X2 y ya tienes un X1. Entonces simplemente P entre X1 entre X2, esto de acá tiene que ser menor o igual que la capacidad portante del suelo y tiene que ser mayor que cero. Nada más. Nada más. No puede ser cero, pues, ¿no? No se estaría levitando. Mayor que cero. Entonces X tiene que ser menor o igual que cero. Nada más. Eso es todo. Entonces, ¿cómo se esto de acá? Igualito, ¿no? Igualito. Si la excentricidad 2, el punto medio de eso de acá, baja para acá, vendría a ser esto de acá, se igualan los esfuerzos en 3D. No está el esfuerzo en 3D, no lo he dibujado. Pero para que se lo imaginen, más o menos la zapatita podría tener esta forma. A ver, voy a dibujar lo mismo que al otro lado. ¿No? Más o menos es eso que estamos viendo debería estar acá, ¿no? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, ¿no? Listo. Esto es el esfuerzo. Esto se iguala al P de acá. Listo, nada más, directamente. Estoy haciendo lo mismo, ¿no? X1 vale 2 por 0.5 L menos C2, 2 por 0.5 P menos C1, ¿no? Con el momento en una dirección y el momento en otra dirección, simple. Acá tengo un ejemplo donde tengo ya una carga viva, una carga muerta, unos datos de columna. O sea, que se saca una área tentativa con un 20% más, para aproximar nada más, ¿no? Porque en realidad esto de acá lo suelen hacer por tanteos. Si quieren pueden hacerlo el exacto, ¿ah? Hoy en día hay miles de posibilidades, ¿no? Pero a mí me gusta hacerlo por tanteos, porque me gusta manejar cuánto más va a ser, ¿no? O sea, a mí no me gusta calcular 2,71, ya, o sea, me gustaría, no, quiero que sea 3 más o menos, ya 3 para que concuerde con, me gusta poner a mí mis dimensiones, ¿no? Puede ser de lo uno al otro, o del otro a lo uno. Así se podría hacer. Y en los momentos de sismo, sacas un área tentativa, sacas el B tentativo. Este B tentativo lo puedes sacar al ojo también, ¿no? Estás buscando volados iguales y estoy haciendo algo muy rápido, ¿no? Para el de 70, sacas el peso de la zapata, el peso del suelo,
¿no? Y hay las combinaciones, ¿no? Tanto de carga muerta, del momento que se produce, la excentricidad, acá hay momentos en dos direcciones, ¿no? Normalmente por carga muerta y por carga viva, eso de acá no sale nada. Es, simplemente es un chiste. El problema es por lo de sismo ya. Acá, por ejemplo, carga muerta y carga viva, 0.8 sismo de eso de acá. Ahí no va a cumplir, casi de seguro ya. Porque acá tiene 0.18, acá tiene 0.1824. Ah, no, cumplió. Interesante. Ah, cumplió por un pequeño tema, ¿no? Porque eso de acá se puede amplificar, ¿no? Y con esa amplificación ha cumplido, ¿no? Hay dos amplificaciones, una que te da el concreto y otra que te da la norma de suelos, ¿no? Y ambas son, me parece que una es 25% y otra es 30%, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, porque el suelo para mí manda, ¿no? La norma de suelos para mí manda. El de concreto, no sé cuánto creerle en ese sentido, ¿no? O en todo caso le creería, pero para hacer cimentaciones de concreto, pero no para metálicas. Tienes 30 acá, haces lo mismo, el mismo juego, ¿no? Fuerza entre área y lo reemplazas acá, ¿no? L menos C 2 C. Listo, se acabó. Bueno, con esto habríamos acabado el dimensionamiento. 10, 8 y 17. Les voy a enseñar algo del diseño y voy a ver sus preguntas. A ver, dice, ingeniero, las zapatas corridas son recomendables utilizarlas cuando la capacidad de terreno es baja, debido a que si las hacemos aisladas serían muy grandes. ¿O qué se recomendaría? Las zapatas corridas más se utilizan para muros de albañilería y son muy buenas. Y si tienes suelos blandos, lo que comúnmente se hace son vigas tirante, ¿no? No se hace vigas de cimentación, ¿ah? Porque las vigas de cimentación son grandes. Son vigas tirantes, son unas vigas pequeñitas que se diseñan a tracción, nada más. Vigas tirantes. Y son para suelos blandos. Javier Vidal dice, ¿no? Ingeniero, ¿qué consideraciones se tiene para diseñar zapatas irregulares? Por ejemplo, una zapata esquinera de terreno irregular, agradecería pueda detallar esta pregunta. Bueno, si me voy a detener a detallar esas preguntas, vamos a demorar más, creo, pero bueno, creo que valdría la pena. A ver, vamos a ver. Imagínense que tenemos una zapata que a alguien se le ocurrió, ¿no? Una zapata extraña. Esta es la forma de la zapata, es una tontería de zapata, bueno, pero así se le ocurrió a alguien, ¿no? Un milagro. Acá está la columna. Tienes un momento para acá y tienes una carga para acá. Acá hay un P. ¿Está bien? Entonces, tú lo que haces es agarras, calculas la excentricidad, que es igual a momento entre P, y ya lo has calculado. Está en este punto. Ahora, acá viene un truco interesante, por el cual yo puedo calcular cualquier tipo de zapata, ¿no? Sea la forma que sea. Entonces, que el área de acá, esta área 1, por Meyerhoff, aplicando con otro no lo vas a poder hallar, esta área 1 tiene que ser la misma para ese lado. Acá también tiene que ser área 1. Tiene que ser la misma área. O sea, este espesor de acá tiene que ser la misma área. Entonces, si yo ya no estoy eliminando la excentricidad y estoy diciendo que solo va a trabajar este pedazo de acá, esto y esto, simple, esto de acá es fuerza entre área, ¿no? Saco, va a ser, o sea, el esfuerzo producido por la estructura va a ser igual a la fuerza entre 2 veces área 1. Listo. Así se puede hacer, Javier. Boris dice, ¿no? ¿Cuándo se considera dimensionar zapatas biaxial o no? Siempre se debe considerar, bueno, lo correcto es considerarlo siempre, pero no vale la pena cuando tienes más carga en un lado que en el otro, ¿no? Mandatorio, obligatoriamente debería hacerse, es lo normal, pero hasta la norma del ACI, ¿no? 318 utiliza la uniaxial, ¿no? Eso lo hacen porque también es más sencillo. Yo creo que no es importante cuando son momentos chiquitos los del otro lado, pero cuando son momentos grandes en ambas direcciones, ahí tienes que utilizarlo. Ese es el momento en el cual tienes que utilizarlo. Boris dice, ¿no? ¿Cómo las dimensiona? ¿Existe algo que debamos considerar? Ah, no, ya te respondí, ¿no? Como te respondí. Fabricio dice, ¿no? Todas las zapatas se deben conectar con riostras. Normalmente las que las conectan con riostras se refiere imagino que a las vigas tirantes, ¿no? Hay unas vigas
que no son vigas de cimentación, ¿ah? Porque las vigas de cimentación, para que más o menos sepan nada más, las vigas de cimentación solo se dan en, más o menos en, cuando estamos en terreno o algo así, y esto de acá es excéntrico, ¿no? Es excéntrico y acá hay una viga de cimentación. La otra viga que estamos hablando, que es la viga tirante, normalmente lo utilizan en suelos blandos, ¿no? Por ejemplo, un tipo de viga tirante, por ejemplo, esto sería ladrillo, ladrillo. Entonces, algunos ingenieros llegan a armar esta parte, ¿no? Llegan a armar esta partecita, ¿no? Con unos cierritos. Pero es algo mínimo, es un tirante, no es una viga tirante, ¿no? El diseño de esa viga tirante es prácticamente a tracción nada más, ¿no? Y normalmente se utiliza para suelos blandos, ¿no? Suelos blandos. Otros lo colocan en la parte de abajo, ¿no? La viga tirante, ¿no? La viga tirante otros lo colocan acá. Acá porque normalmente a veces cuando hay entradas, ¿no? Si este es el nivel de terreno, ¿no? Si este es el nivel de terreno, cuando hay entradas van a romper esta de acá, ¿no? Pero esta de acá siempre es continua, ¿no? Esto es algo mínimo, nada más son 4 fierros de media y rodeado de 3/8, ¿no? Esto se recomienda en suelos blandos, ¿no? Fabricio dice, todas las zapatas de ella, bueno, no todas las zapatas, ¿no? Las que necesite Fabricio, ¿no? Fabricio dice también con qué combinación se deben chequear las zapatas una vez dimensionada. Con envolvente no, es con cada una de las combinaciones últimas, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú sería 1.4 de carga muerta más 1.7 de carga viva, sería 1.25 de carga muerta más carga viva más menos sismo, y sería 0.9 de carga muerta más menos sismo. Esas serían en Perú, por ejemplo. Para el diseño, en el diseño sacas el peralte y sacas el acero, sí es necesario que sea con cargas últimas, ¿no? Acá en Perú, incluso se suele amplificar directamente las cargas de servicio, ¿no? Es un atajo que se utiliza, pero bueno, es un atajo en general, ¿no? Bueno, hay vigas de cimentación que van, a ver, ¿dónde está? A ver, ¿saben qué, muchachos? Ya no me va a alcanzar para hacer la segunda parte que es el diseño, así que solamente voy a contestar sus preguntas hasta que termine, ¿no? Son 7 minutos que tenemos. Dice Giancarlo, ¿no? ¿Se puede diseñar zapatas sin acero o tengo que usar área de acero mínimo? No es necesario utilizar el acero mínimo por ejemplo, en las zapatas, en este tipo de zapatas. Cuando este peralte, cuando este peralte es mucho menor que este B. ¿Por qué? O sea, esto es una zapata, no sé, estoy hablando de una zapata de pared, de la pared. Por eso, y prueba de ello es que lo usamos, ¿ah? Por ejemplo, nuestros edificios de albañilería en Perú y en muchos países no llevan acero, llevan concreto ciclopeo nada más. Y es justamente por esto, ¿no? Porque este H medios, ¿no? Es mayor que B. Entonces, eso hace ya que no funcione la teoría de la flexión, ¿no? Incluso si H es igual a B, es muy poquito esto de acá, no va a haber flexión, entonces acá pueden usar concreto ciclopeo, por ejemplo, ¿no? Y acá podrían utilizar este concreto simple, por ejemplo, ¿no? Concreto simple. 40, 60, 30, no, esto de acá no, tal vez más acá. Es concreto, porque esto de acá normalmente llega a ser 50 y este peralte le llegan a colocar 50 y esto ya podría ser concreto ciclopeo, ¿no? Concreto ciclopeo. Esto me equivoco, es B medios, al revés, es B medios. Si H es mayor que B medios. Ahí podría ser concreto ciclopeo y luego concreto simple, ¿no? Así es. Se utiliza, hay bastante, incluso en lo que son, ¿cómo se llama esto de acá? Cisternas. Las cisternas llevan una especie de platea, ¿no? Debajo de eso de acá, el murito ya no lleva ya cimentación, ¿no? Lo hacen así, le hacen un cubito. ¿Por qué? Porque es muy chico, no hay volado. Para que funcione nuestra teoría de volado, de flexión, la altura tiene que ser como mínimo la cuarta parte de la longitud, si no, no hay.
Incluso no hay cortante, porque si tú sacas la cortante se saca a D medios, ¿no? Entonces tú sacas a D medios, ¿cuánto tendrías de peralte acá? Tendrías, pongámosle 60 acá. El peralte que va a tener acá va a ser como 50, ¿no? Si yo saco 50 de acá y esto vale solamente 50 y el muro hasta acá vale como que 15, acá, o sea, no va a tener cortante, o sea, ni siquiera tengo que revisar eso de allá, pero hay unas fórmulas simplificadas para concretos sin acero que están en el ACI, también está en la norma peruana. A ver, vamos a ver. Hay vigas de cimentación que van encima de las zapatas y otras que van 10 centímetros del fondo. ¿En qué caso se utiliza cada uno? A ver, normalmente las vigas de cimentación van un poquito más elevadas, ¿no? O sea, las vigas de cimentación van un poquito más elevadas, unos 10 centímetros aproximadamente, porque acá abajito le tienen que colocar una camita, ¿no? Una camita de arena. Hay algunos ingenieros que se olvidan de colocar eso de acá y ahí sí la fregaron. ¿Por qué? Porque si no hay algo, si no dejan un espacio ahí, no va a funcionar la teoría del vaivén, ¿no? Eso funciona así, ¿no? Es como un sub y baja, ¿no? Por eso utilizamos esta de acá, porque aparentemente responde a un sub y baja. Entonces, si eso de allá no funciona, entonces deberíamos diseñarla como zapatas combinadas, ¿no? Porque si no, estaríamos malogrando, ¿no? O sea, no está funcionando como nosotros estamos proponiendo que funcione. Si vas a hacerlo, si vas a juntarlo al piso, junto con esto de acá, bueno, entonces diseñalo así, pues, ¿no? No lo diseñes como viga de cimentación. A ver, dice Javier Vidal, dice, ¿no? Ingeniero, ¿cuál es la manera adecuada de cimentar un sistema mixto de colegio? Por ejemplo, si pudiera hacer una vista en elevación del eje de la albañilería, en el cual también intervienen las columnas del sistema del otro eje. Personalmente, yo, si es de albañilería, le colocaría con reto ciclopeo, lo dimensionaría, porque tienes que dimensionarlo igualito que como diseñas esto de acá, ¿no? Y le colocaría yo a un colegio, sí le colocaría, así no tenga suelo blando, yo le colocaría esto de acá, ¿no? Porque hace que las una, ¿no? Estas de acá, estas vigas tirantes, ¿no? Cuatro fierros de media con un bastoncito, pum, pum. No sé si será necesaria vigas de cimentación, eso tienes que estudiarlo tú, porque desconozco cómo será la forma de tu proyecto, Javier. Daniel dice, ¿qué función cumple la viga tirante en suelos blandos y por qué se recomienda para ese tipo de suelos? ¿Puedo usarlos en suelos arcillosos? Claro, en suelos arcillosos lo puedes utilizar. La función del suelo de las vigas tirantes es que justamente cuando jale una, la jala la otra y se vayan en conjunto, ¿me entiendes? Trata de reemplazar un poco a la losa, ¿no? Que arriba los une, ¿no? Pero abajo no tienen eso de allá, entonces esta viga tirante hace que se unan y busque esa cohesión entre las zapatas, ¿no? Ya, se va a mover esta de acá, pero va a afectar a esta de acá, entonces como que ya hay mayor rigidez, ¿no? Anthony dice, buenos días, buenas noches. En el caso de que tengamos un suelo blando con 1 kilogramo por centímetro, ¿cuál sería bueno realizar una platea de cimentación? Eso depende, Anthony, ¿no? Tal vez puedas colocar zapatas, ¿no? Tal vez puedas colocar cimiento combinado, no sé, eso depende, ¿no? En teoría, si se dice que el área que tú necesitas es mayor al 50% del área que tienes, entonces ya es buena idea utilizar una platea, ¿no? Eso es lo que se dice. Eso es la práctica. Franco Coronel dice, tengo un proyecto de donde la zapata está diseñada cómo pasa tubería, cuál es la forma de rediseñar rápido, quiero alargar la cimentación para que pase una tubería comprometiendo la estructura, para que pase una estructura. La verdad es que cada cosa es relativamente diferente, pero si es una sola tubería que la pasa, yo no le veo mucho problema. O sea, si yo tengo mi zapata no sé, de 1 metro por 1 metro, de un peralte de 60, y le va a pasar una tubería de 10 centímetros, de 4 pulgadas, de esas de, de, ¿cómo se llama? De sanitarias, no habría ningún problema, ¿no? Que pase. Tengo factores de seguridad de sobra, ¿no? Pero yo sí me mantendría, o sea, eso lo haría en un caso extremo, ¿no? Pero yo sí mantendría la posición de que cambie, pues, ¿no? El ingeniero sanitario, ¿no? Porque, o sea, no se puede poner por encima de la estructura, ¿no? Por encima de la seguridad no debería ir las sanitarias, ¿no? Pero en un caso extremo yo lo haría pasar, ¿no? No me haría mucho problema con eso.
¿Con qué carga diseña la viga de cimentación? Eso es con cargas últimas siempre, José. David dice, ¿no? ¿A qué altura se ubica la viga de cimentación con respecto a la zapata? La viga de cimentación tiene que siempre agarrar la zapata, no puede ser arriba, tiene que estar agarrando la zapata. ¿Puede pasar rápido las diapositivas de la segunda parte, por favor? No, imposible, Steven, ya me quedan 5 minutos. Bueno, menos creo, a ver, déjame ver. A ver, no, ya me pasé ya. Boris, no se preocupe usted, siga con la presentación. Todos los que estamos aquí queremos seguir. Y siga con el diseño, por favor. Existe una media. No, la verdad que ya no voy a poder. A ver, me disculparán, pero ya no voy a poder porque igual, voy a hacerles un resumen, sí. Voy a hacerles un resumen. Termino de responder esas preguntas y les voy a hacer un resumen así breve y sencillo, porque es súper rápido la otra parte. ¿Existe una medida mínima de profundidad de desplante? No, no, es lo que te dé el suelo. Bueno, a veces tienes terrenos tan malos que tienes que cimentar 3 metros, o a veces es tan malo que tienes que meter pilotes. Joel dice, ¿no? ¿Cómo se verifica el punzonamiento? Con las zapatas y vigas de cimentación. El punzonamiento, en vigas de cimentación casi no hay punzonamiento, ¿ah? Más punzonamiento es cuando está libre, ¿no? Porque la zapata es como una losa invertida prácticamente, ¿no? Entonces, si ves una losa invertida, tú no revisas en una losa invertida punzonamiento. En las losas tú solo revisas flexión y es lo normal, ¿no? Salvo que tengas zapatas combinadas, ahí sí revisas punzonamiento, ¿no? Punzonamiento es por lo cual te sale mayor peralte, ¿no? Henry Pablo dice, ¿no? ¿Qué pasa cuando la densidad no cae en el tercio o es negativa? ¿Qué solución se le da? Tú le colocas viga de cimentación, no te puede salir negativa. Si te sale negativa es automático ya. Y no te sale ni con Meyerhoff, viga de cimentación, no queda otra. En caso sea zapatas de concreto ciclopeo, ¿hasta cuántos pisos se debe construir aproximadamente? Bueno, para ciclopeo solo utilizamos para lo que es albañilería. Y albañilería acá en Perú está limitado a 5 pisos, me parece. La altura que toma el diseño de las zapatas cumple el punzonamiento o cómo se verifica. Claro, el peralte, del peralte al punzonamiento. Eso ahorita lo hago un repasito rápido. La altura de cimentación depende de la altura del edificio. Más que depender de la altura del edificio, depende del punzonamiento que vas a tener. En vista de que el tiempo no alcanzó, ¿será posible que podamos hacer el archivo de presentación para terminar de estudiar la gracia de antemano? ¿Hago una segunda parte sobre el tema solo diseño? Creo que sí, podría ser una segunda parte mejor. Sí, creo que sería lo ideal. En caso, es recomendable en suelos arcillosos que la viga tirante esté dentro de la zapata o sobre la zapata, capacidad admisible 0.7. ¿En qué caso, en qué caso, en qué caso es recomendable en suelos arcillosos que la viga tirante esté dentro de la zapata? No te entiendes esa pregunta. Sobre la viga zapata. No, las vigas tirantes pueden ir en la pared, ¿no? Así como acá, en la pared acá. Ya, bueno, hablando de eso de acá, el día sábado vamos a tener un full day no sé si les he hecho ver, pero vamos a tener un full day de puros zapatas, ¿no? Donde vamos a ver zapatas, combinadas, zapatas aisladas, zapatas conectadas, zapatas, plateas, entonces, todos los que deseen acceder, tenía que sortear, 8 medias becas, ¿no? ¿O eran 5? ¿Cuántas eran? Eran 8 medias becas, tenía que sortear 8 medias becas. Entonces, vamos a hacer lo mismo, ya, porque me olvidé de eso también. Así que, los 8 primeros que escriban su nombre y su celular o su teléfono, les daré eso allá. Es un sorteo, ¿no? Entre ellos, ¿no? No pongan teléfono, pongan celular, porque es más fácil, ¿no? Bueno, y los que no alcanzaron, bueno, igual se pueden matricular para el sábado, ¿no? Ahí tendrían esa información. Por el Facebook ya está, a ver, les voy a mostrar esto rápido, voy a hacer un rato cherry, a ver, denme un segundo. A ver, Facebook, que todo lo sabes dónde está. Facebook, Facebook. Tengo internet, me parece. En Academia Estructural, justamente el día sábado vamos a hacer este tema de zapatas. Esto de acá.
Tenemos un full day de esto de acá. Van a ser prácticamente 8 horas, ¿no? Y también se les ha enviado, eso de acá, ¿cómo lo saco? Este de acá es... Voy a dejar de grabar porque estoy grabando esto de acá.